Si pasas por la calle Hacienda del Vejil en Querétaro, quizás te fijes en una casa que destaca por su abandono. Tiene muros altos, las ventanas y puertas están tapiadas. Es un lugar silencioso, casi congelado en el tiempo. Nadie ha vivido ahí desde hace más de 30 años. Esta es la casa de Claudia Mijangos, mejor conocida por el apodo que la prensa le dio en la Llena de Querétaro. La historia que envuelve estas paredes es una de las más perturbadoras de la crónica negra mexicana. Antes de la tragedia, Claudia Mijangos parecía tenerlo todo. Fue reina de belleza en su juventud, se casó y tuvo 3 hijos hermosos. Era una mujer respetada, dueña de una tienda de ropa y maestra de catecismo, en un colegio exclusivo. Encarnaba la imagen de la madre y esposa perfecta, una figura prominente en la conservadora sociedad queretana. Pero una noche, en abril de 1989, todo se derrumbó. Ella misma afirmó, en un estado de confusión total, que unas voces en su cabeza le habían dado una orden terrible en debía salvar a sus hijos enviándolos directamente al cielo. En este video, no solo vamos a recorrer los hechos, sino que intentaremos adentrarnos en la mente fracturada que protagonizó uno de los casos más oscuros y debatidos de la justicia en México. ¿Cómo una mujer aparentemente ejemplar pudo cometer un acto tan atroz? Acompáñame a desentrañar el misterio de la casa de Hacienda del Vejil. Nadie, absolutamente nadie, lo vio venir. Para sus vecinos, amigos y familiares, Claudia era el epítome del éxito y la devoción. Su vida parecía sacada de una revista. Una mujer guapa, emprendedora, profundamente religiosa y dedicada por completo a sus 3 hijos. Formaba parte activa de la comunidad, era querida y admirada. Su vida social era activa, su fe inquebrantable. Sin embargo, debajo de esa fachada de perfección, se estaba gestando una tormenta silenciosa. El punto de quiebre parece haber sido su divorcio. La separación de su esposo, Alfredo Castaños, la sumió en una profunda crisis emocional. A partir de ese momento, su comportamiento comenzó a cambiar de forma alarmante. Empezó a hablar de visiones extrañas. Decía que veía ángeles y demonios luchando a su alrededor, que escuchaba voces que nadie más podía oír. Desarrolló una obsesión por un sacerdote llamado Ramón, a quien creía enamorado de ella. Una idea que no tenía base en la realidad. Sus amigos más cercanos notaron estos cambios. La veían hablar sola, la escuchaban relatar sus visiones con una convicción que helaba la sangre. Pero en una época donde la salud mental era un tabú aún mayor que hoy, nadie supo cómo intervenir. Se atribuyó su comportamiento al estrés del divorcio, a una crisis de fe, a cualquier cosa, menos a lo que realmente era el preludio de un colapso psiquiátrico inminente. La mente humana es un universo complejo y frágil, y la de Claudia estaba a punto de romperse en 1000 pedazos, arrastrando todo a su paso. La presión, el aislamiento emocional y una enfermedad mental no diagnosticada estaban creando la tormenta perfecta para la catástrofe. La noche del 23 al 24 de abril de 1989 se convirtió en la noche trágica. Horas antes, Claudia había tenido una fuerte discusión telefónica con su exesposo. Esa llamada parece haber sido el detonante final. Esa madrugada, ya sola con sus hijos en la casa, sufrió lo que los psiquiatras describirían después como un brote psicótico agudo. Las voces en su cabeza, que antes eran susurros, se convirtieron en gritos ensordecedores. Según su testimonio posterior, estas entidades le decían que sus hijos no eran realmente sus hijos, sino representaciones demoníacas que debían ser eliminadas para que el mundo pudiera salvarse. Convencida de que estaba cumpliendo una misión divina, atacó a sus 3 pequeños, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, mientras dormían en sus camas. Lo que ocurrió en esas habitaciones es de una tristeza tan profunda que resulta difícil de describir en palabras. Fue un acto de violencia inimaginable, perpetrado por la persona que debía ser su máxima protectora. Horas después, llamó a una amiga, Verónica, y le dijo con una calma aterradora que veía ángeles por toda la casa y que Querétaro había desaparecido. Alarmada, su amiga llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron y forzaron la entrada, encontraron una escena que los marcaría de por vida. Claudia estaba en la planta baja, manchada de sangre pero aparentemente tranquila. Cuando le preguntaron por sus hijos, su respuesta fue desconcertante. ¿Dónde están mis niños? Al ser llevada a las habitaciones de arriba y confrontada con la realidad de lo que había hecho, su mente se desconectó. Entró en un estado de shock catatónico, un mecanismo de defensa ante un horror que su propia conciencia no podía procesar. Nunca se recuperaría del todo. El juicio de Claudia Mijangos fue uno de los más mediáticos de la historia de México. La defensa argumentó locura transitoria, mientras que la fiscalía buscaba la máxima pena. Finalmente, los peritos psiquiátricos emitieron su diagnóstico en epilepsia del lóbulo temporal, acompañada de esquizofrenia paranoide. Esta condición podía provocar alucinaciones auditivas y visuales, así como episodios de desconexión total de la realidad, como el que sufrió la noche de la tragedia
Fue declarada inimputable y, en lugar de una cárcel, fue sentenciada a pasar 30 años internada en el anexo psiquiátrico del penal de Tepepan, en la Ciudad de México. Cumplió su condena íntegra y fue liberada en el año 2019. Pero mientras Claudia cumplía su sentencia, su casa en la calle Hacienda del Vejil comenzaba a escribir su propia historia macabra. La propiedad quedó abandonada, intacta, como una cápsula del tiempo del horror. Con los años, se convirtió en el epicentro de leyendas urbanas. Los vecinos aseguran que en el silencio de la noche se pueden escuchar los llantos y las risas de los niños que allí murieron. Otros juran haber visto sombras moviéndose tras las ventanas tapiadas o escuchado pasos en el interior de la casa vacía. Cazadores de fantasmas y curiosos han intentado entrar, alimentando su fama de lugar embrujado. Nadie ha querido comprar el terreno. El estigma es demasiado grande. La Casa de los Ecos, como algunos la llaman, se ha transformado en un monumento no oficial al dolor, un recordatorio físico de una tragedia cuyas paredes parecen haber absorbido la pena y el espanto de aquella noche. Hoy, Claudia Mijangos es una mujer de la tercera edad. Tras su liberación, fue puesta bajo el cuidado de un familiar y vive en otro estado, lejos de Querétaro, medicada y supervisada constantemente. Su nombre sigue siendo sinónimo de uno de los crímenes más impactantes del país, pero su caso es mucho más que una simple historia de terror. Es una dolorosa lección sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia crítica de la salud mental. Nos obliga a preguntarnos cuántas tragedias podrían evitarse si prestáramos más atención a las señales de alerta. Si elimináramos el estigma que rodea las enfermedades psiquiátricas y ofreciéramos ayuda a tiempo. La historia de Claudia no es la de un monstruo, sino la de una persona cuya enfermedad la llevó a cometer un acto monstruoso. La casa, por su parte, sigue en pie, como una cicatriz en el paisaje urbano de Querétaro. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿qué debería pasar con ella? Algunos creen que debería ser demolida para borrar el mal recuerdo y permitir que el lugar sane. Otros piensan que debería permanecer como un recordatorio sombrío de lo que sucedió. Me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que la casa de Claudia Mijangos debería ser demolida o conservada? Déjame tu respuesta en los comentarios. Gracias por acompañarme en este análisis. Si te interesan estas historias, no olvides suscribirte al canal.